agüita para que no le den las pegas. Buenos días, espero que esté muy bien. En esta ocasión vamos a tratar el concepto de triángulos. Entonces, un triángulo se define como la región limitada por tres rectas que se cortan. Yo tengo las tres rectas aquí. Tres rectas que se cortan 2 a 2, o sea, dos rectas, dos rectas, dos rectas. Entonces, los puntos de corte se conocen como vértices e identifican los ángulos interiores del triángulo. Entonces, podemos decir que el triángulo ABC, triángulo ABC, y podemos decir que los ángulos A, ángulo B y ángulo C. Entonces, triángulo tiene ángulos interiores. Los lados de cada triángulo, yo puedo decir el lado AB, identificado por la semirrecta AB. Pero también se puede nombrar con letra minúscula, pero por el lado opuesto. O sea, el lado AB se identifica por la letra C. El lado BC se identifica por la letra A, que corresponde al vértice opuesto. Y el lado AC se identifica con la letra B, que es el lado opuesto al ángulo B. ¿Sí? Entonces, estos son ángulos interiores. También hay un ángulo exterior. Esto es un ángulo exterior a este triángulo. Entonces, son conceptos básicos que debemos tener pendientes en un triángulo. Ahora bien, en todo triángulo hay unas propiedades que se deben cumplir. Vamos a trazar aquí un triángulo que tengo aquí. Este es un triángulo. Vamos a suponer que aquí este ángulo es 90 grados. El triángulo A, B, C. Son vértices del triángulo. Entonces, las propiedades de los triángulos son las siguientes: que los ángulos, la suma de los ángulos interiores debe ser igual a 180 grados. Todo triángulo, la suma de sus ángulos interiores debe ser igual a 180 grados. ¿Cuál es otra propiedad? Tengo aquí un ángulo, aquí teníamos ángulo interior. Y este ángulo es ángulo exterior. Entonces, otra propiedad es la medida del ángulo exterior de un triángulo exterior de un triángulo es igual a la suma de la medida
de los otros dos ángulos interiores. No adyacentes. Quiere decir que el ángulo exterior de este vértice B es igual a la suma de estos dos ángulos. ¿Cómo identificamos? Ya sabemos que el ángulo aquí es un ángulo llano, que esto debe medir 180 grados. La suma de estos dos deben ser 180 grados. Un ejemplo cualquiera, yo tengo aquí 90 grados, tengo aquí 30 grados y tengo aquí 60 grados. ¿Qué quiere decir? El suplemento de 60 grados son 120 grados. Entonces, estos 120 grados tienen que ser igual a la suma de estos dos ángulos. 90 más 30 son 120. ¿Sí? Ahora, otra propiedad fundamental. Son 4 propiedades básicas. Entonces, otra propiedad fundamental. Vamos a hacerla aquí. Un dibujo más claro. A, B, C. Decíamos que el lado que está opuesto al vértice C es el lado C. El lado opuesto al vértice B es el lado B. Y el lado opuesto al vértice A es el lado A. Entonces, otra propiedad es, en todo triángulo, la medida de uno de sus lados debe ser mayor a la diferencia de los otros dos lados, a B menos C. También se debe cumplir que la medida de B tiene que ser mayor a la diferencia de A menos C. O la medida del lado C debe ser mayor a B menos A. Esa es una propiedad básica que la vamos a aplicar ahorita. La otra propiedad es, en todo triángulo, ya no va a ser con la diferencia de los otros lados, sino con la suma. Entonces, el lado A debe ser menor a la suma de las medidas de los otros lados. El lado B debe ser menor a la suma de las medidas de los otros dos lados. Y el lado C debe ser menor a la suma de las medidas de los otros dos lados. Son propiedades que debemos tener presente y ojalá y no se nos olvide. Eso se va a aplicar en los próximos años, en los próximos grados. Entonces, vamos a mirar ahora cómo se clasifican los triángulos. Entonces, los triángulos tienen dos clasificaciones básicas. Primero, según la medida de sus lados. Según la medida de sus lados. Entonces, según la medida de sus lados, hay una clasificación que son triángulos equiláteros. Triángulos equiláteros. Vamos a mirar aquí. A, B, C. Un triángulo es equilátero
cuando la longitud de sus tres lados es igual. Triángulo equilátero. Existe otro tipo de triángulo que son triángulos isósceles. Triángulo P, Q, R. Triángulo isósceles son aquellos que tienen dos de sus lados iguales. La longitud de dos de sus lados son iguales. Otra clasificación, otro tipo de triángulos es el triángulo escaleno. Triángulo M, N, O. Triángulo escaleno son aquellos que tienen la longitud de sus tres lados es diferente. ¿Sí? Esa es una clasificación. La otra clasificación es de acuerdo a la medida de sus ángulos. Según la medida de sus ángulos. Según la medida de sus ángulos. Entonces, existe un triángulo, de acuerdo a la medida de sus ángulos, un triángulo que es triángulo rectángulo. ¿Por qué es triángulo rectángulo? Porque uno de sus ángulos mide 90 grados, o sea que es recto. Triángulo rectángulo. Otro tipo de triángulo de acuerdo a la longitud, a la medida de sus ángulos. Hay un triángulo B, C, D. Este es un triángulo acutángulo. ¿Por qué? Porque sus tres ángulos interiores miden menos de 90 grados. Ángulo A, ángulo B, ángulo C y ángulo D son menores de 90 grados. Y aquí tenemos A, B, C, tiene un ángulo, el ángulo A es igual a 90 grados. Rectángulo, acutángulo. Hay otro tipo de triángulo que son triángulos obtusángulos. C, D, E. Este ángulo que está aquí, triángulos obtusángulos. ¿Por qué son obtusángulos? Porque el ángulo D es mayor de 90 grados, o sea, tiene un ángulo obtuso. ¿Sí? Estas son las dos clasificaciones de los triángulos. Listo, entonces, vamos a hacer una aplicación ahora, unos ejemplos, de acuerdo a lo que acabamos de ver. Entonces, vamos a hacer una pregunta, puede ser, vamos a identificar ejemplos. Identificar los siguientes triángulos según las características dadas.
vamos a mirar. Una característica, entonces, primero, un ejemplo. ¿Sí? Yo tengo aquí el ángulo A es 90 grados. ¿Sí? ¿Qué más? El lado B, es igual 6 centímetros. El lado C, 6 centímetros. Y el lado A es igual a 8 centímetros. Estas son unas características que nos dan de un triángulo. Entonces, ¿qué es lo que debemos mirar? Sus medidas de los lados y los ángulos y sacar de acuerdo a la clasificación qué tipo de triángulos son. Entonces, aquí vemos, antes que nada, este ángulo formado es un ángulo recto. Quiere decir que el triángulo es un triángulo rectángulo. ¿Por qué es un triángulo rectángulo? Porque el ángulo A mide 90 grados. Ese es un triángulo rectángulo. También que debemos observar que de los tres lados tenemos que el lado B es igual al lado C. Cuando un triángulo tiene dos lados iguales, quiere decir que también es un triángulo isósceles. Porque tiene dos de sus lados, la longitud es igual. ¿Listo? Entonces, otro. Vamos a mirar otro ejemplo. Tengo el otro. El lado A vale 9 centímetros. El lado B son 6 centímetros. Y el lado C son 5 centímetros. Pero el ángulo A mide 100 grados. Aquí tenemos la medida de tres lados y un ángulo. ¿Qué observamos? Observamos que la medida del lado A es diferente a la medida del lado B y también es diferente a la medida del lado C. Quiere decir que el triángulo es escaleno. Ahora, vamos a ver esta medida del ángulo. Como el ángulo A mide 100 grados, ¿qué nos dice? Que este es un ángulo obtuso. Quiere decir que el triángulo es obtusángulo. ¿Sí? Eso. Bien. Vamos a ver otro ejemplo diferente. ¿Sí? Entonces, a nosotros nos dicen indicar otros ejemplos. Número 2. Vamos a indicar si es posible construir los siguientes triángulos. Vamos a indicar o vamos a justificar si es posible o no es posible y por qué. Primero, vamos a decir que el ángulo A mida 60 grados. Que el ángulo A mida 60 grados. Que el ángulo B mida 80 grados. Y que el ángulo C
¿sí? Mida 70 grados. Aquí nos dicen, vamos a indicar si es posible construir estos triángulos. ¿Qué es lo que debemos mirar? Que la suma de los tres ángulos debe ser 180 grados. Entonces, vamos a mirar que el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C, ¿cuánto es? Debe dar 180 grados, según la propiedad de los triángulos. Entonces, el ángulo A, 60 grados, el ángulo B, 80 grados, y el ángulo C, 70 grados. Esta suma, 60 y 80, 140, y 70 da 110, da 210, perdón. ¿Qué quiere decir? Que no se puede construir. ¿Por qué no se puede construir? Porque la suma de sus ángulos interiores es mayor de 180 grados. Entonces, vamos a mirar otro. Vamos a mirar otro, si es posible. Vamos a mirar, a nosotros nos dicen, entonces, que el lado A mida 6 centímetros, que el lado B mida 8 centímetros y que el lado C mida 10 centímetros. ¿Sí? El lado A, 6 centímetros, el lado B, 8 centímetros, el lado C, 6 centímetros. Como esto es de acuerdo a la longitud, vamos a mirar si se cumple la propiedad de un triángulo. Vamos a mirar. A mí me dice una de las propiedades con respecto a la suma de los otros dos lados, que el lado A debe ser menor a la suma de B más C, o que el lado B debe ser menor que A más C, o que el lado C debe ser menor que A más B. Vamos a mirar si se cumple esta propiedad. El lado A, 6 centímetros, es menor B más C, 8 más 10, 6 es menor que 18. Se cumple, vamos a mirar la otra. El lado B vale 8 centímetros, debe ser menor que 6 más 10. Quiere decir que 8 es menor que 16. Si se cumple. Que el lado C vale 10 centímetros, debe ser menor que 6 más 8. Quiere decir que 10 es menor que 14. Quiere decir que este triángulo sí es posible construirlo, ¿sí? Donde no se cumpla una de estas dos o una de las tres propiedades, es imposible construir el triángulo. ¿Sí? Muchas gracias.